Pero voy a sintetizar esa historia. Las primeras democracias en Europa fue la veneciana, donde todos los padres de familia, 1200 al comienzo, formaban el Concilio Maggiore, el concilio más grande, que decidía todo. Y hoy todavía está el Palacio del Concilio Mayor en Venecia, una obra magnífica que se le mete el agua por todos lados cada año porque se está hundiendo Venecia en el delta del río. Pero qué interesante, fue una ciudad con tradición griega, no latina, o es decir, oriental. Y entonces la democracia no es latina, sino griega, en este caso. Y después los ingleses la imitan. El modo de tener el parlamento es ese. Y tener el Lord. ¿Qué significa los Lords? Significa el llamado Consejo de los Dieci en Venecia. Y luego los venecianos tenían el doge, el duce, que no era un rey, sino que era electo y que se podía cambiar en su vida, que era el rey de Inglaterra. Entonces, el tener un rey, los lords y el parlamento inglés imita a Venecia, y de ahí viene la llamada democracia moderna. Pero esa democracia tampoco es lo que nosotros nos imaginamos. Es algo muy distinto. Y ahora sí, entonces, me tomaría los últimos minutos a ir al fundamento. Por favor, porque por favor. Se habla de democracia, pero no se sabe lo que es. Porque se cree que democracia es votar sin fraude. Y que entonces todos puedan tener iguales capacidades de votar porque tienen derechos, y derechos declarados por la Revolución Francesa, de derechos universales, lo cual los franceses no pensaban para nada en un derecho universal, pensaban los derechos de los europeos, porque al mismo tiempo hacer la Declaración Universal de los Derechos Humanos europeos, declaran la ley noir de los negros esclavos en Egipto, en Haití, al cual dicen que son esclavos de los franceses y que no le aplica el derecho de la Revolución Francesa. Por eso que los haitianos, Toussaint Louverture, es el primero que toma esos derechos y lo aplica a los negros, a los afros. Y entonces hace la primera revolución latinoamericana en 1804, que los criollos latinoamericanos despreciaron por ser negros. Claro. Y no le dieron ninguna importancia. Y Bolívar escribe desde Jamaica unas cartas, pero lo único que se acuerda es que era el lugar donde las escribió, porque nunca pensó que los afros pudieran llegar a ser ciudadanos plenos. Entonces, ahí vemos también esa democracia universal francesa, que no solamente era solo europea, como dice Carl Schmitt, Jensum Europeum, derecho de gentes europeas, que tenían derechos que se enuncian ahí, pero que no lo tienen las colonias y menos los esclavos. Y entonces nace el mito así formulado de la democracia, donde todos son iguales y cada uno tiene un voto y los votos se acumulan y no hay fraudes y hay tradición, y el ejemplo es Estados Unidos desde la Constitución. Lo que pasa es que ese sistema en realidad no elige los candidatos, sino que confirma los candidatos
que la élite ha elegido. Y la élite se organiza en partidos. Y ahora hemos visto cómo han elegido los candidatos en México. El partido elige los candidatos y el pueblo los confirma, pero no los elige, porque el sistema que debía ser por participación directa de los afectados, que son el pueblo, pues quedó diluido en una encuesta, en el caso de un partido, y en otros ni siquiera encuesta. Es una asamblea de la élite del partido. Eso no es democracia, pero ¿qué es la democracia? La democracia es una institución que se basa en el hecho de la creación de una legitimidad aceptada por todos. Aquí la palabra legitimidad va a ser esencial y quiero explicarla. Legítimo, y ahora sí tomo a Habermas, pero lo corrijo. Legítimo es algo al que hemos llegado por un acuerdo los miembros de la comunidad con iguales derechos sin el uso de la fuerza. Entonces, lo que son legítimos es cuando un grupo de indígenas en Chiapas van a subir a un camión y uno dice, ay no, yo tengo miedo. Y entonces los dicen, pero tenemos que subir al camión porque si no lo tomamos ahora nos quedamos un día en la ciudad porque se nos va el camión. Yo no quiero subir, tengo miedo. Y todos se quedan discutiendo hasta llegar a un consenso que es válido para todos. La validez es algo que se logra racionalmente o razonablemente en una comunidad que a partir de la discusión cada uno aporta algo, pero al fin llega a aceptar una solución que quizás no es la propia, pero ahora es del conjunto. Ese acuerdo crea lo que se llama la validez. Ahí tiene que haber un principio de realismo. Para que el consenso sea pleno, se necesita tiempo infinito y nunca se puede alcanzar. Por ejemplo, si decimos, ¿qué vamos a comer? Nos reunimos 20. Bueno, yo quiero una pizza, yo quiero unos tales cosas. Empezamos a discutir para llegar a un consenso a ver lo que vamos a pedir. Pero uno dice, en un momento, los árabes tienen una pita muy interesante, hay que estudiar la comida árabe. Y el otro dice, no, pero los chinos comen con otras cosas. Y entonces tendríamos que hacer toda una historia gastronómica para empezar a ver cuál es la comida perfecta que pudiéramos coincidir. Es imposible, porque llega un momento, después de 5 horas de discusión, que alguien dice, un momento, compañero, yo tengo hambre y quiero comer. Y si no cortamos la discusión, nos morimos de hambre. Entonces, es el problema. Y además la falta de igualdad, ¿no? Que algunos tienen más poder que otros. Nunca es perfecto y se corta en un momento. Y por eso que no es lo mismo consenso o validez que verdad. Porque la verdad puede quedar ocultada para el futuro. Pero bueno, ahí tendríamos que discutir el tiempo. Pero es un consenso que no es la verdad, ni tampoco es verdadera siempre, sino que puede ser un error colectivo. Claro. Pero vale y tiene validez. Pero la validez ética se transforma en legitimidad política, que tampoco llega a lo perfecto, sino a un punto en que tiene que interrumpir el discurso y pasar a la acción, pero que cuenta con la mayoría. Mira, hay
los programas o la organización de un partido político en México, que está pensado en la base, desde el cabildo hasta el Estado y el Estado nacional, que están en programas donde todos los candidatos futuros ya son discutidos por la comunidad. Es decir, que no es una élite como en Estados Unidos del partido que organiza los candidatos, porque entonces en ese caso, como he dicho, el pueblo confirma al candidato elegido por la élite, que termina por ser los grandes millonarios que pueden imponer su visión porque tienen los medios de comunicación. No, hay un partido en México que, como hay 32 estados, tiene un congreso de 3,000 participantes. Y estos dependen de cada estado, que tiene también sus asambleas. Y entonces, desde abajo se van eligiendo la gente y llegan al fin a elegir a un comité ejecutivo nacional, elegido realmente por todos. O es decir, la gente dice, yo en mi barrio voté y perdí. Bueno, pero yo participé. Y no en cambio que otro decidió por mí. Esto es muy la democracia es la organización de la legitimidad. Esa es la definición. Y ahora es formal, en el sentido que es el modo como se deciden quiénes van a ser los representantes de un pueblo donde no todos pueden ser representantes ni todos pueden gobernar, pues sería un anarquismo imposible, pero tampoco una oligarquía que gobierna gracias al poder del dinero. La democracia es la organización institucional de la legitimidad. Eso es, no la que todos participan así, de la legitimidad. Y una cosa es la legalidad. ¿Por qué? Porque lo que yo digo está fundado en la ley, si no está fundado en el consenso del pueblo. Eso, muy Hidalgo, bien. cuando se levanta en 1810, se levanta contra la ley, que era la ley de Indias de España, donde nosotros éramos colonia. Y si no se levantaba contra la ley, no hubiera sido Hidalgo. Entonces, Hidalgo fue un ilegal que no tenía legalidad, pero tenía legitimidad porque el pueblo lo apoyaba.